Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021.
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola chicos. Bienvenidos a otro día más de Aprendamos en Casa Preservando la Salud. El día de hoy seguiremos repasando todo lo aprendido durante este diferente pero provechoso año escolar. Hoy vamos a examinar con atención los puntos más importantes desarrollados en las asignaturas. Espero que ya estén listos porque ya comenzamos. Saludos mis queridos estudiantes. Con gran alegría les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de hoy, donde tendremos una clase súper interesante en la que aprenderás divirtiéndote. Soy su maestra Scarlett Rincón y espero que juntos en nuestra clase de lengua española de este día podamos construir muy buenos aprendizajes en torno al tema que trabajaremos hoy. Los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición, es decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha. Dentro de las diversas clases de pronombres están los siguientes. Pronombres personales. Pronombres personales. Estos son los pronombres que pueden ocupar en un momento dado el lugar del sujeto. Así que toma nota. Estos pronombres son yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Un ejemplo de una oración que contenga esta clase de pronombres es la siguiente. Ellos compraron muchas cosas ayer. Como pudiste identificar, la palabra ellos es el pronombre personal en la oración. Otro tipo de pronombre son los pronombres posesivos. Pronombres posesivos. Estos son los pronombres que pueden sustituir el nombre o sustantivo y a la vez la posesión de lo que se expresa en la oración. Así que escribe algunos de los pronombres que corresponden a este tipo. Mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, suyos y suyas. Un ejemplo de oración que contenga esta clase de pronombre es: esos zapatos son míos. Como pudiste identificar, la palabra míos es el pronombre posesivo en la oración. También están los pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos, que son los que demuestran o quieren demostrar algo, expresando la condición o la circunstancia o simplemente para señalar una persona, una cosa o un lugar. Toma nota de algunos de los siguientes ejemplos. Aquí, acá, allí, ahí, allá, este, ese, aquel, estos, esos y aquellos. En la oración,
Aquel cuadro me encantó desde que lo vi. La palabra aquel es el pronombre demostrativo en la oración. Ya que le hemos dado una mirada general a algunos tipos de pronombres, ahora sí nos vamos a enfocar en los pronombres interrogativos y exclamativos. Los pronombres interrogativos son aquellos que hacen referencia a una entidad o sustituyen a un nombre con una intención interrogativa. Estos pronombres realizan un cuestionamiento en relación con el referente al cual señalan. El cuestionamiento puede tener distintas implicaciones o sentidos, según el pronombre del que se trate. Recordamos que los pronombres interrogativos son los siguientes. ¿Qué? Ejemplo, ¿qué comiste ayer? ¿Cuál o cuáles? Por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Quién o quiénes? Ejemplo, ¿quién tomó prestado mi portalápiz? ¿Cuánto o cuántos? ¿Y cuánta o cuántas? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu hermano? En todos los ejemplos anteriores podemos saber que se trata de pronombres porque sustituyen a un sustantivo y de esta forma hacen referencia a algo o a alguien del cual preguntan una cuestión. Entonces, es importante para identificar a los pronombres interrogativos definir si está sustituyendo al nombre o no. Ahora, es importante que puedas comprender para qué y cuándo se usan esos pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos, quién o quiénes, se usan para hacer una pregunta sobre personas. Ejemplo, ¿de quién es ese perro? El pronombre interrogativo, qué, se usa para preguntar algo sobre las cosas. Cuando hay preposición, esta precede al pronombre. Ejemplo, ¿para qué quieres el vaso? Para es la preposición, por eso precede al pronombre que. El pronombre que también siempre pide una definición o explicación. Ejemplo, ¿qué es eso? Los pronombres cuál o cuáles siempre piden una selección de una lista real o imaginaria. Por ejemplo, ¿cuáles son tus clases favoritas? Si se nombran las posibilidades, antes de hacer la pregunta se usa el pronombre cuál o cuáles. Si primero se hace la pregunta, entonces se usa el pronombre qué. Por ejemplo, tengo una manzana y una naranja. ¿Cuál prefieres? En caso de que primero haga la pregunta y luego las posibilidades, entonces el pronombre a utilizar es qué. Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Una manzana o una naranja? Los pronombres cuánto, cuánta, cuántos o cuántas se usan para preguntar sobre una cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos tíos tiene Pamela? Bien, ahora que ya conoces los pronombres interrogativos y su uso, vamos a profundizar acerca de los pronombres exclamativos. ¡Guau! ¡Qué vestido más hermoso! Lo usaré para mi fiesta de cumpleaños. Buenos días. Hola. Bienvenida a nuestra tienda. Muchas gracias. ¿Qué cuesta este vestido? 300 pesos. ¿En serio? Sí, así ¿Tan mismo. barato? Así mismo. Definitivamente me lo llevo. Muy buena opción. ¿Pudiste identificar la presencia de pronombres exclamativos en la conversación anterior? Si fue así, excelente. Los pronombres exclamativos qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cuántos son las palabras cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones como por ejemplo asombro, enfado o sorpresa. Las palabras que conforman los pronombres exclamativos son las mismas empleadas en los pronombres interrogativos.
Sin embargo, a diferencia de estos últimos, los pronombres exclamativos siempre deben llevar los signos de admiración, al inicio y al final de la palabra u oración. Al igual que los pronombres interrogativos, los exclamativos inician con letra mayúscula y siempre llevan tilde para que no sean confundidos con los pronombres relativos. Para comprobar lo que aprendiste en torno a los pronombres interrogativos y exclamativos, desarrollemos el siguiente ejercicio. Tú me dirás si los pronombres que voy a mencionar son exclamativos o interrogativos. Te repito, tú me dirás si los pronombres que voy a mencionar son exclamativos o interrogativos. El pronombre que, con signos de interrogación, es de tipo interrogativo. Muy bien. El pronombre que, con signos de admiración, ¿de qué tipo es? Exclamativo. Excelente. El pronombre cuando, con signos de admiración, es de tipo exclamativo. Muy bien. Espero que hayamos coincidido en nuestras respuestas. Estoy segura de que has aprendido bastante en torno a los pronombres, específicamente los interrogativos y los exclamativos. Chicos y chicas, conozcamos en este momento qué son los textos explicativos. Los textos explicativos o expositivos son aquellos que brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal es difundir contenido comprensible para el receptor. Por ejemplo, la definición de un concepto en un diccionario, el concepto de los manuales de estudio o un artículo de ciencia publicado en una revista. ¿Escuchaste bien algunos de los ejemplos de textos explicativos? Te repito, la definición de un concepto en el diccionario, el contenido de los manuales de estudio o un artículo de ciencias publicado en una revista y muchos otros más. Para cumplir con su función, estos textos, que también se denominan expositivos, se valen de recursos como la ejemplificación, la descripción, la exposición de conceptos y la comparación. En resumen, podemos decir que los textos explicativos cumplen con una función comunicativa que es referencial, es decir, que informa sobre un tema. Posee un vocabulario que es de tipo específico, es decir, que es propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Utiliza unas estrategias que son explicativas. Dentro de ellas, la definición, la ejemplificación, la reformulación y otras más. Posee una secuencia explicativa que es descriptiva y también comparativa. Y existen diversas clases de textos explicativos. Anteriormente escuchamos algunos ejemplos. En cuanto a su recurso y estructura, podemos decir que los textos explicativos se organizan en tres grandes partes. Primero está la introducción, que aquí se presenta la idea principal. Te repito, primero está la introducción, que aquí se presenta la idea principal. Segundo, el desarrollo. Aquí es donde se explica el tema. El desarrollo. Aquí es donde se explica el tema. Y por último, la conclusión, donde se sintetiza la información detallada en el desarrollo. Y por último, la conclusión, donde se sintetiza la información detallada en el desarrollo. También describe,
presenta y organiza los hechos y acontecimientos de forma jerarquizada. Y además, la información se vuelve más compleja a medida que el texto avanza. Ya que conoces los tipos de textos explicativos, es importante que conozcas sus características. Las características de los textos explicativos son las siguientes. Se escriben en tercera persona. Se escriben en tercera persona. Utilizan un registro formal. Utilizan un registro formal. No incluyen enunciados subjetivos ni opiniones. No incluyen enunciados subjetivos ni opiniones. El contenido se presenta como real y verificado. El contenido se presenta como real y verificado. Pueden o no utilizar terminología técnica. Pueden o no utilizar terminología técnica. Esto dependerá de la audiencia a la que se dirige el contenido y de las necesidades del emisor. Quiero que recuerdes que los textos explicativos o expositivos son aquellos que brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal es informar y difundir contenido comprensible para el receptor. Se estructura por una introducción, un desarrollo y una conclusión, y pueden ser divulgativos o especializados. Estimados estudiantes, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con el texto explicativo, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando los ejercicios correspondientes que están en su cuadernillo y profundizar sus aprendizajes a través de la investigación. La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Con esta frase de Vince Lombardi me despido. Nos vemos en nuestro próximo encuentro para continuar aprendiendo lengua española. Soy tu profe Scarlett Rincón y nos vemos en la próxima. ¿Alguna vez has volado una chichigua? Es interesante ver cómo se elevan las chichiguas a una gran altitud. ¿Sabías que se puede calcular la altura de una chichigua utilizando un concepto matemático conocido como teorema de Pitágoras? Para ver la aplicación del teorema de Pitágoras, solo debemos conocer la distancia del hilo y la distancia que hay entre el punto exacto del suelo sobre el que vuela la chichigua y tú. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la altura exacta de dicha chichigua. ¿Quisieras seguir aprendiendo más sobre lo que es el famoso teorema de Pitágoras? Pues prepárate, porque aprenderás eso y muchísimo más en tu clase de Matemáticas para la Vida. Hoy hablaremos del teorema de Pitágoras. Cuando terminemos este tema, tendrás la destreza de enunciar y demostrar el teorema de Pitágoras. Empecemos por recordar el tema de la clasificación de los ángulos. En este aprendimos que los ángulos se clasifican según sus medidas. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo se llama un ángulo cuya medida es de 90 grados? Ángulo recto. Excelente. Este ángulo recto posee dos segmentos unidos en un vértice y sus dos líneas quedarían como si fueran las manecillas de un reloj, una apuntando al 3 y la otra apuntando al 12. Así se vería un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y como repasamos
hoy, las rectas perpendiculares también forman ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Entonces, si tomas las dos líneas que forman un ángulo recto y le trazas otra línea para unir sus dos extremos, se formaría una figura geométrica llamada triángulo. El triángulo que contiene un ángulo recto se denomina triángulo rectángulo. Este tipo de triángulo es el que vamos a utilizar para desarrollar y comprender el teorema de Pitágoras. Pitágoras es una de las personas más conocidas de la historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo muchas aportaciones en diferentes ciencias como en la astronomía, la música, la filosofía y las matemáticas. Pitágoras nació en la isla de Samos. Tuvo una buena educación. Aprendió de varios maestros prestigiosos como Perequides o Tales. Algunas de sus principales aportaciones en las matemáticas son invención de la tabla de multiplicar, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares. Descubrió la existencia de los números irracionales. En el año 535 a.C. viajó a Egipto, donde se acercó a la geometría, lo que le validó para formular el conocido teorema de Pitágoras para calcular los lados de un triángulo rectángulo. Como habíamos mencionado, para comprender mejor el teorema de Pitágoras, debemos conocer bien lo que es el triángulo rectángulo. En sentido general, los triángulos son polígonos con 3 lados. Te recuerdo, los polígonos son figuras planas, delimitadas por segmentos, es decir, por sus lados. Por lo tanto, el triángulo es una figura plana formada por 3 segmentos. Ya aprendimos que en el caso del triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Qué sucede con los demás? Los otros 2 ángulos del triángulo rectángulo siempre serán agudos. Ahora que tienes claro el concepto de triángulo rectángulo, sigamos hablando de sus partes. 2 lados de un triángulo de menor longitud son conocidos como catetos. Los catetos son los 2 lados de menor longitud del triángulo rectángulo. Te voy a repetir. Los catetos son los lados de menor longitud del triángulo rectángulo. Mientras que el lado de mayor longitud es conocido como hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Y te voy a repetir. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Por estas definiciones podemos asegurar que los triángulos rectángulos poseen las siguientes propiedades. Número 1. La longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Te repito, la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Por ejemplo, si la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 80 centímetros, la suma de la longitud de sus 2 catetos será mayor que 80 centímetros. Comprobemos esa propiedad en el siguiente caso. La hipotenusa de un triángulo rectángulo tiene una longitud de 15 centímetros. Uno de sus catetos mide 9 centímetros y el otro cateto mide 12 centímetros. Hagamos el cálculo. Sumamos las longitudes de los catetos, 9 más 12, esto nos da un resultado de 21. La longitud de la hipotenusa es igual a 15. Te pregunto, ¿es 15 menor que 21? Sí, porque la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos.
Otra de las propiedades del triángulo rectángulo dice que la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Te la voy a repetir. La hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Es decir, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 80 centímetros, cada uno de los catetos es menor que 80 centímetros. Comprobemos la propiedad en el caso anterior. La hipotenusa mide 15 centímetros. Uno de los catetos es de 9 centímetros. ¿Es 15 mayor que 9? Sí, porque la longitud de la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. En el mismo ejemplo, el otro cateto mide 12 centímetros. ¿Es 15 mayor que 12? Sí, porque la longitud de la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Los puntos principales que aprendimos hoy fueron el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo interior y es recto, es decir, mide 90 grados. Los otros dos ángulos del triángulo rectángulo siempre serán agudos, es decir, que serán menores de 90 grados. Los triángulos rectángulos cumplen las siguientes condiciones. La longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. La hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Y por supuesto, también se cumple el teorema de Pitágoras, el cual señala que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En la próxima clase aprenderás a comprobar el teorema de Pitágoras, así como encontrar el valor de la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo. Hemos concluido por el día de hoy. Como siempre, agradecida de ti por estar pendiente a la clase. Se despide de ti tu profe Luz con la siguiente frase. Quien se transforma a sí mismo, transforma al mundo. Esto lo dijo Dalai Lama. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-6... Hola, soy su doctor Ricardo Carrasco. Espero que estén bien, sobre todo si están aplicando los conocimientos nutricionales que han aprendido durante las cápsulas anteriores. En esta cápsula veremos algunos consejos útiles para preparar comidas saludables y seguras. ¿Cómo preparar comidas saludables y seguras? El principal consejo para preparar comidas seguras es la higiene. Para garantizar que una alimentación es saludable, los alimentos deben de ser preparados, conservados y consumidos de forma higiénica.
Es muy importante que entiendan el concepto de lo que es higiene. Lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos antes de preparar y comer los alimentos. También después de ir al baño. Tenemos de manera obligatoria que lavarnos las manos. En estos momentos en los cuales el COVID-19 está presente en nuestra cotidianidad, es todavía más importante tener una higiene que sea óptima. Es fundamental utilizar agua purificada, no solo para beber, sino también para cocinar. Les digo que si el agua no es potable, el riesgo de contraer bacterias es casi inminente. Bacterias como son la Escherichia coli, la Salmonella, el Enterobacter, la Leptospira, microbacterias o Staphylococcus aureus, por mencionar algunos, es muy alto. Por eso es vital guardar los recipientes limpios, tapados. Les recuerdo que el cólera es una enfermedad bacteriana que puede causar la muerte de una persona en pocos días. Se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados. Por esa razón, y más ahora en los tiempos de coronavirus, debemos de mantener una higiene que sea al 100%. Otro consejo es lavar con agua potable y muy bien los alimentos que se consumen crudos, como son las frutas y los vegetales. Del mismo modo, hay alimentos como los lácteos y las carnes que se deben conservar refrigerados, si no se van a consumir inmediatamente. Para ello es vital mantenerlos dentro de la nevera para que evitemos que se dañen. Otros agentes contaminantes de los cuales debemos de cuidarnos son los insectos, los ratones y las mascotas. De modo que si consumimos alimentos que hayan tenido contacto con estos vectores, se corre el riesgo de adquirir enfermedades como son la leptospirosis, cólera, fiebre tifoidea, disentería, lombricis, entre otras. Por eso se recomienda mantener las comidas tapadas para protegerlas de las moscas y otros animales que puedan causar estragos en nuestra salud. Sigan estos consejos y las posibilidades de contraer enfermedades serán mínimas. Recuerden que un cuerpo sano se traduce en una vida más feliz. Es todo por hoy y nos veremos en la próxima cápsula. Y recuerden que en la educación está la salud. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde. En lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan en esta su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Soy su profesor, Julio Pimentel. Es importante que sepan que el producto final de la semana será la elaboración de una lista de canciones o playlist. En el día de hoy aprenderemos acerca del capitalismo y su impacto en el mundo. Aprenderemos también acerca de la importancia de la música. Entre los conceptos y definiciones más importantes que abundaremos acerca de nuestro tema de la clase de hoy son origen y antecedentes del capitalismo, los principios esenciales del capitalismo,
Ventajas y desventajas del capitalismo. Principales características del capitalismo. Papel del Estado en el capitalismo. La música como forma de expresión. La palabra capitalismo se forma de la unión entre el sustantivo capital, que en este contexto significa conjunto de bienes económicos, y el sufijo griego ismo, que significa sistema. Por lo tanto, el capitalismo es un sistema basado en la titularidad de los medios de producción y en los recursos de cuyo comercio se extraen las ganancias. Los antecedentes del capitalismo se remontan al paso de la Edad Media a la Edad Moderna, en los siglos XIII y XV. En este periodo, el feudalismo entró en decadencia y comenzaron a formarse burgos con fuerte actividad comercial y dinero circulante, lo que dio lugar al protocapitalismo, es decir, al capitalismo temprano o incipiente. Este modelo económico se vio potenciado con las exploraciones marítimas y el descubrimiento de América en el siglo XV. Sus consecuencias fueron el acceso a nuevas mercancías, la formación de nuevas rutas comerciales, la expansión del imperialismo occidental, dando lugar al capitalismo mercantilista o mercantilismo, bajo el control de los poderes reales. Aunque los mercaderes y el comercio existen desde que surgieron las primeras civilizaciones, el sistema capitalista no apareció hasta el siglo XIII en Europa. El capitalismo fue el sistema económico que sustituyó al feudalismo en gran parte del mundo. Antes del capitalismo, el trabajo era una obligación que derivaba de vínculos de servidumbre señorial o de la esclavitud como obligación sociomoral de uno mismo hacia su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital, o sea, sueldos, en vez de por servidumbre. Pero, ¿cuáles son los principios esenciales del capitalismo? Los principios esenciales del capitalismo son el mercado competitivo y la libertad de empresa. El mercado competitivo supone que el precio de intercambio se da por la interacción de oferta y demanda, con la menor injerencia posible del Estado, con múltiples opciones y alternativas de productos, entre los cuales los individuos tienen la posibilidad de escoger. De acuerdo con estas bases, los miembros del espectro económico operan de acuerdo con la búsqueda de su propio interés y la maximización de sus beneficios, acumulando y empleando capital para ello. Alternativamente, los trabajadores que participan en el sistema aportando mano de obra reciben en contraprestación un salario u otros tipos de retribuciones que satisfaga su utilidad y les permita hacerse con los bienes o servicios que requieran. Mientras que la libertad de empresa es la que permite al ser humano hacer efectivo su deseo de procurar satisfacer las necesidades de los demás a través de la actividad empresarial y con un legítimo afán de lucro, donde existen muchas opciones y alternativas respecto a los artículos, generando con esto la oferta y la demanda, que a su vez da los equilibrios y los precios. Por ejemplo, cuando hay abundancia de aguacates, es decir, cuando puedes ver que este producto lo venden las guaguitas, personas en los semáforos, entre otros, el precio de este producto es más bajo, debido a que hay mucha oferta del producto. En cambio, cuando hay escasez de aguacates, el producto prácticamente no aparece. El precio de los aguacates sube, debido a que hay poca oferta del producto. Aquí se aplica la ley de oferta y demanda respecto a este producto. ¿Qué tal si ahora vemos esta interesante pregunta que tiene un preguntón de primero? Hola, mi nombre es Iselina Che Melomí. Pertenezco al Centro Educativo Maestra Salomé. Maestro, quiero saber, ¿cuáles son las principales características del capitalismo? Hola, excelente pregunta. Las principales características del capitalismo son las siguientes. Puede crear desigualdad social, al dar salarios u oportunidades laborales insuficientes. Además, el capitalismo solo se puede ejecutar cuando los medios sociales y tecnológicos son suficientes para garantizar el consumo y juntar capitales. Otra característica del capitalismo es que incrementa la rivalidad en la oferta y demanda de los bienes y servicios. También los factores importantes del capitalismo son el capital y el trabajo.
Y por último, los tres actores que intervienen en el capitalismo son los capitalistas, los trabajadores y los consumidores. Llegó la hora de que socialicemos con tu cuadernillo de trabajo. En esta ocasión abundaremos acerca de la importancia de la música. La música como forma de expresión. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima que la música cuenta con gran importancia para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías y sentimientos muy profundos de diversos tipos. La música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría, dependiendo de cada caso. Parte de lo que nos hace ser humanos es la música. Todas las culturas, desde las primeras civilizaciones hasta las más actuales, crean música, tal como sucede con muchas otras formas de expresión cultural. La música es una manera que tiene el ser humano para expresarse y representar a través de esta diferentes sensaciones, ideas y pensamientos. Así, la música es de vital importancia, no solo por su belleza y valor estético, sino también como soporte a partir del cual el ser humano se puede comunicar con otros y consigo mismo, ya que la música puede ser disfrutada tanto socialmente como individualmente. Hoy aprendimos acerca del capitalismo y su impacto en el mundo. Aprendimos también acerca de la importancia de la música. Comprendimos que el capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como en el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. Comprendimos también que los principios esenciales del capitalismo son el mercado competitivo y la libertad de empresa. Estudiamos las ventajas y desventajas del capitalismo, además del papel que debe jugar el Estado con respecto a este. Por lo tanto, entendimos que la principal tarea del gobierno en un sistema capitalista es controlar los fallos de mercado. Además, debe evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y en una competencia desleal. En la clase de hoy aprendimos también acerca de la importancia de la música, que por cierto es el tema que trabajarás en esta semana en tu cuadernillo. Sobre la música dijimos que es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. Vimos que la música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades muy diferentes. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te invito a que sigas indagando más acerca del capitalismo y su impacto en el mundo, además de la música y su importancia. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Si observamos una vista satelital de nuestra República Dominicana, veremos que está rodeada de las aguas del Mar Caribe y el Océano Atlántico. Somos una porción de tierra rodeada por agua por todas partes. Es por esto que somos una isla. Hoy aprenderemos un poco sobre la hidrosfera, porción de agua que cubre aproximadamente el 70% de nuestro planeta Tierra. Hola chicos, espero estén muy bien y muy dispuestos a aprender. Pues hoy continuaremos conociendo un tema muy interesante, la estructura de la Tierra. Esta vez aprenderemos sobre la parte conocida como hidrosfera, las propiedades de mares, ríos, lagos y lagunas.
Iniciamos con nuestra clase en el día de hoy. ¿Recuerdas el tema? Las propiedades de la hidrosfera, una de las capas externas de la Tierra. La palabra hidrosfera se deriva del prefijo hidro, que significa agua, y faira, que significa esfera. La hidrosfera es la capa de agua que recubre el 70% de la superficie de la Tierra. La forman los océanos, mares, ríos terrestres y subterráneos, glaciares, lagos, lagunas y el vapor de agua contenido en la atmósfera. Los océanos y mares contienen cerca del 96% de este líquido fundamental para la vida. Llamamos océanos a las grandes masas de agua salada que separan los continentes. En la Tierra existen 5 océanos. El de mayor extensión es el Océano Pacífico. Le continúa en el orden de tamaño el Océano Atlántico. Luego el Océano Índico y en el extremo de la Tierra, al sur el Océano Antártico y al norte el Océano Ártico. Importancia del océano. Históricamente el océano ha sido esencial para comercio y transporte de mercancías. El océano es una fuente importante de alimentos. En él se concentra el 80% de la biodiversidad del planeta y es el ecosistema más grande de la Tierra. ¿Conoces la diferencia entre mar y océano? La diferencia principal entre el mar y el océano es que los mares son más pequeños, lo que significa que son parte del océano, con un tamaño considerablemente menor. Por lo general, los mares están parcialmente encerrados por tierra. Suelen ser de menor profundidad que los océanos y sus aguas generalmente son más cálidas. Ejemplo, el Mar Caribe es parte del Océano Atlántico. Ahora bien, ¿cuáles mares u océanos rodean nuestra hermosa isla? La República Dominicana está rodeada por el Océano Atlántico en el norte y el Mar Caribe o Mar de las Antillas en el sur. El Mar Caribe y el Océano Atlántico se unen en el Canal de la Mona, que se encuentra al este de nuestro país y separa nuestra isla de la isla de Puerto Rico. Hablando de esto, ¿qué tal si conocemos un poco más de esta importantísima fuente de agua dulce? Los ríos. El río es una corriente de agua que se origina en las montañas y se dirige hacia otro río, lago o mar. Los ríos son muy importantes para la tierra porque son las fuerzas fundamentales que conforman el paisaje. También facilitan el transporte, agua para beber, lavado y cultivos. Desde el punto de vista de la biosfera, los ríos constituyen una importante reserva de agua para los seres vivos, como por ejemplo el agua potable. Y también son el hábitat de innumerables formas de vidas vegetales y animales. Para iniciar con nuestro tema, importancia de los glaciares y casquetes polares, debes recordar cómo se distribuye el agua en el planeta Tierra. El agua salada en océanos y mares comprende aproximadamente el 97.5% del agua total del planeta y el 2.5% restante es de agua dulce, de la cual aproximadamente el 2.04%, o sea, el 80%, se encuentra congelada en glaciares. De aquí radica la importancia de conocer los glaciares y casquetes polares. Los cuerpos de agua en estado sólido forman la criosfera, parte de la hidrosfera que comprende el agua que está sometida a una temperatura bajo cero y está compuesta por nieve, hielo, banquisas o hielo marino, glaciares y casquetes polares,
icebergs y suelo congelado. El Ártico y la Antártida contienen aproximadamente el 90% del hielo mundial y el 80% del agua dulce del planeta. El Ártico, ubicado en el Polo Norte, es un océano rodeado de tierra y la Antártida, ubicada en el Polo Sur, es tierra cubierta de hielo y rodeada por mar. A continuación, desarrollaremos algunos componentes de la criosfera. El primer componente que vamos a desarrollar es glaciar. Un glaciar es una masa gruesa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve. Las características e importancia de los glaciares son: cubren aproximadamente el 10% de la tierra del planeta. Proporcionan agua a muchas personas alrededor del mundo, ya que almacenan aproximadamente de 75% a 80% del agua dulce del planeta. Debido a su peso y gran extensión, los glaciares transforman la tierra por donde fluyen, tallando paisajes impresionantes. Un detalle importante es que hoy son un poco más pequeños de lo que solían ser en el pasado. Se predice que es un efecto directo del cambio climático. Los casquetes polares o capas de hielo son la gran masa de hielo que cubre grandes terrenos, islas y mares en altas latitudes, tanto en el Ártico como en la Antártida. Los casquetes polares son el conjunto de glaciares que cubren ambos polos de la Tierra. La importancia de los casquetes polares radica en que de ellos proviene la mayor cantidad de agua dulce del planeta. Y el hielo polar funciona como regulador de la temperatura de la Tierra. Según la zona polar, norte o sur, los casquetes polares son los siguientes. Casquete polar ártico. Cubre básicamente el océano Ártico y Groenlandia. Y casquete polar antártico. Cubre el 98% de la Antártida y tiene un espesor promedio de 1.6 kilómetros. Los casquetes polares reciben las siguientes denominaciones según su ubicación en áreas continentales u oceánicas. Primera denominación, hielo marino. Es la capa de hielo que se encuentra flotante en las regiones oceánicas polares. Denominación número 2, casquete glaciar. Son los grandes glaciares que cubren las áreas continentales e islas. Son los glaciares más importantes que existen actualmente en la Tierra. Recibe un abrazo. Fue un placer para mí entrar en tu hogar y compartir nuevos aprendizajes. Hasta un próximo encuentro en tus clases de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra, Isaura Peralta. Recuerda cuidarte y cuidar de los tuyos. ¡Hasta pronto! Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo.
Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? Y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa, nos vemos en una próxima aventura, soy William Santana. Hola, soy William Santana. Hasta hace poco todo se hacía desde nuestras casas, pero así como la escuela, de manera gradual tendremos nuevas aventuras en las cuales te mostraré cosas que puedes hacer y aprender tanto fuera como dentro de tu casa. El planeta necesita que recicles, reuses y reutilices para aliviar el peso que desde hace décadas caen sobre los mares, ríos, desiertos, sabanas, bosques, islas y sobre todo ser vivo que en estos lugares habita. El reciclar, que no se limita al plástico, es vital que se haga con todo lo que sea desecho sólido y esté a tu alcance. Ahora que estás en casa, es más fácil comenzar a crear un hábito y compartirlo con tus cercanos. ¿Recuerdan los platos que utilizamos en algunas actividades y luego desechamos? Pues aquí se reciclan y se convierten en arte. Veamos cómo lo hacen. Giovanni Martínez, me dedico al reciclaje. Este trabajo yo lo estuve a medio de la fabricación de molduras de madera. A los chinos, fabricarla en plástico, usando todo el derivado del foam, nosotros traímos esa tecnología aquí, a República Dominicana, en la cual usamos todo lo que contenga PS, es decir, foam, como cuáles, vaso foam, plato foam, tenedores foam. Vía iglesia, vía junta de vecinos, vía colmadones, vía abuso, que muchos abusos lo buscan, lo venden ligado como materiales como hierro, donde llevan hierro llevan el fondo, yo voy y lo busco. Galería de arte, fotógrafos, pintores locales. Sencillo. Cuando agarre un plato foam con su picapollo, que lo lave, lo mete en una funda y se lo lleve al padre o al patrón de la junta de vecinos.
día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? Y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa, nos vemos en una próxima aventura, soy William Santana. Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of the class. My biggest desire, mi mayor deseo, es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Today we have a special class. Hoy tenemos una clase especial, porque trabajaremos con un proyecto en inglés de tu cuadernillo. Ya estamos listos para iniciar con el contenido de hoy. Con tu cuadernillo aprenderás a crear una lista de canciones. Are you ready? Lo primero que harás es dirigirte a tu cuadernillo a la página 29. Página 29. Para que repasemos juntos el objetivo de este proyecto. Debajo del título Canciones a través del tiempo, hay una oración en negrita que explica el producto final de la semana. Este es hacer una lista de canciones o playlist. Te repito, hacer una lista de canciones o playlist. Tal como se explica en el cuadernillo, la palabra playlist significa lista de canciones. Repite conmigo. Playlist. 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 Lista de canciones. Luego, el cuadernillo te dice que van a hacer diferentes actividades, tanto en inglés como en español. Nosotros nos centraremos en las actividades que serán en inglés. Así que con tu cuadernillo, sigue y presta atención a toda la clase para que tengas éxito en tu proyecto. Luego de varias actividades para conocer tu experiencia en cuanto a las canciones e informaciones generales, la página 32, actividad 4. Página 32, actividad 4. Te sugiere que busques información e inspiración. Lee conmigo. Para averiguar más, puedes buscar en Internet poniendo en el buscador
estas frases en inglés entre comillas. Tips for creating a playlist. Perfect playlist. Guide to playlist. Te mostraré cómo lo harías y cuáles resultados puedes encontrar. En el buscador escribimos entre comillas Tips for creating a playlist. Cuando le damos a buscar nos aparecen varios resultados. Es probable que le aparezcan los resultados en inglés, ya que la búsqueda la hicimos en ese idioma. Para poder observar los resultados en español, podemos darle al botón Traducir esta página para que nos aparezca la página en español. En este caso, cómo crear una lista de reproducción de Spotify en la que la gente realmente hará clic. En este resultado podremos encontrar varios consejos para que crees tu lista de reproducción. Puedes hacer lo mismo con las demás frases, Perfect Playlist y Guide to Playlist. Ahora te puedes dirigir a la actividad 5, en la misma página 32. Actividad 5, en la misma página 32, donde dice Manos a la obra, primera parte. La primera oración en esta actividad dice How to create a music playlist. How to create a music playlist. En las clases anteriores aprendimos que la palabra how significa cómo. How, cómo. Aquí también tenemos un nuevo verbo, que es to create. To create, crear. Por lo tanto, la oración how to create a music playlist significa cómo crear una lista de música o una lista de canciones. En esta misma actividad te sugieren usar un traductor automático para entender algunas de las partes del recuadro. How to make an awesome music playlist. Cómo hacer una asombrosa lista de música. Este recuadro se encuentra en la página 34. Dirígete a esa página y presta atención a cómo puedes utilizar el traductor automático para traducirla fácilmente. Podemos utilizar el traductor de la compañía Google para hacer nuestra traducción automática. Abrimos el traductor y le damos al botón Cámara. Ahora apuntamos al texto en inglés, en este caso en la página 34 de nuestro cuadernillo, y veremos cómo nos traduce el texto completo al idioma español. El título de este recuadro se traduce ¿Cómo hacer una lista de reproducción de música increíble? Y además te traduce todas las informaciones que te pueden servir para crear tu propia lista de música. Y así puedes utilizar el traductor automático para entender el texto completo. Ahora hagamos los pasos para crear nuestra lista de canciones. El primer paso lo encontramos en la página 33 de tu cuadernillo. Página 33. En letras rojas dice, primer paso. Y luego en inglés te dice, choose your audience and how to share your playlist. Choose your audience and how to share your playlist. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos dos verbos, choose y share. Repite conmigo. Choose. 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 Este verbo significa elegir. Choose. Ahora el otro. Share. Share. Este verbo significa compartir. Así que el primer paso sería, elige tu audiencia y cómo compartir tu lista de canciones. Choose your audience and how to share your playlist. ¿Quiénes pueden ser tu audiencia? Puedes pensar en your family, your mother, your father, or your friends, tus amigos,
What kind of music do your family or friends like? ¿Qué tipo de música le gusta a tus familiares o amigos? Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy empezamos a trabajar con el proyecto 4 de tu cuadernillo, relativo a cómo crear una lista de canciones o playlist. Mientras leíamos los pasos, aprendimos nuevas palabras, como fueron playlist, lista de canciones; choose, elegir; share, compartir; want, querer; help, ayudar, entre otros. Espero que hayas podido captar lo que hicimos el día de hoy, además de aumentar tu vocabulario con las nuevas palabras que estudiaste. Si quieres saber cómo concluir tu proyecto relacionado a crear una lista de canciones, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. ¿Cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Estudios recientes han demostrado que la retina humana y la de los animales diurnos está conformada por una mayor cantidad de conos que de bastones. Algunos poseen los llamados conos dobles, que les permite ver más colores, como sucede en las lagartijas. En los animales nocturnos, por el contrario, predominarán los bastones, lo cual les permite ver con mayor claridad y divisar los matices del gris durante la noche. Pero en sentido general, perciben muy pocos colores. Pero, ¿qué color perciben los animales? Ya se sabe que los perros no ven ni el rojo ni el verde. Un objeto que para un humano tiene esas tonalidades, el perro lo verá amarillo o dentro de la gama de los grises, respectivamente. Los gatos tienen un sistema de percepción dicromático. Lo que parece rojo para nosotros es absolutamente oscuro, tanto para los perros como para los gatos, y una parte del espectro verde es indistinguible del blanco. Colores que parecen intensos para los humanos son más tonos pastel para el gato, que ve el verde del césped como un césped blanquecino y un arbusto de rosas como un arbusto blanquecino con las rosas oscuras. Las aves, que emplean los colores para el reconocimiento sexual y la reproducción, ven en colores. Las que son de presa y las rapaces, en especial las águilas y los halcones, son las que tienen mejor sentido de la visión. La visión de las aves diurnas es de 4 colores, pudiendo ver algunos que no son visibles para otras especies, transitando la capacidad de ver colores desde el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y sus tonos, hasta incluir, por último, los colores reflejados por la luz ultravioleta radiada por el sol. Mientras que las nocturnas, como los búhos y las lechuzas, solo ven en blanco y negro. No obstante, tienen una gran agudez visual en horas de la noche, de poca iluminación, por tener un elevado número de bastones o células especializadas en este tipo de la visión en la retina. El camarón mantis tiene por lo menos 12 clases de células sensibles al color y probablemente sea el animal que más colores perciba. Así que ya lo sabes,
Los colores que verán dependerán del tipo de animal. ¡Hasta la próxima! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Salut à tous, bienvenue à la clase de français. Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de francés. Hoy es un honor para mí estar aquí para continuar con nuestra clase de francés. Hoy vamos a aprender cómo usar c'est, il est et elle est en français. Pour décrire et présenter des choses ou des personnes en français, 2 expressions courantes sont utilisées. C'est ou il est, elle est. Para describir y presentar cosas o personas en francés, se utilizan 2 expresiones comunes como c'est o il est, elle est. Sin embargo, estas expresiones también se utilizan en otros contextos para opinar, referirse a la hora, etc. Il est vrai que le choix entre c'est et il est n'est pas toujours facile. Cependant, il existe des règles simples pour vous aider a ne plus commettre d'erreurs. Es cierto que la elección entre c'est y il est no es siempre fácil. Sin embargo, existen algunas reglas simples que te ayudarán a dejar de cometer errores. Vamos directamente a conocerlas, así que tomas notas. Quand faut-il utiliser c'est? ¿Cuándo debemos utilizar c'est? Veamos. Primero, pour identifier ou présenter une chose ou une personne. Para identificar o presentar una cosa o persona. C'est plus déterminant plus nom commun. C'est más determinante más nombre común. Por ejemplo, c'est mon ami. Es mi amigo. Repito, c'est mon ami. Es mi amigo. On peut aussi utiliser c'est pour annoncer l'arrivée d'une personne. Podemos también utilizar c'est para anunciar la llegada de una persona. C'est plus pronom tonique. C'est más pronombre tónico. Moi, toi, lui. Por ejemplo, c'est qui, c'est nous. ¿Quién es? Somos nosotros. Pour indiquer une date. Para indicar una fecha. Por ejemplo,
jour, mois, année. Día, mes, año. Por ejemplo, podemos decir, c'est mercredi, es miércoles. Podemos seguir utilizando c'est pour préciser un lieu, un moment, para especificar un lugar, un momento. Por ejemplo, c'est ici. Repito, c'est ici. Adverbio de lugar, es aquí. Repito, c'est ici. Quand utiliser il est o elle? Cuando utilizamos il est, elle? On utilise il est, elle dans 4 situations spécifiques. Usamos il est, elle en 4 situaciones específicas. Ahora veremos las dos más comunes. Primero, pour caractériser une chose ou une personne. Para caracterizar una cosa o una persona. Por ejemplo, il est, elle, más adjectif, nationalité, religion, état civil ou profession. Vamos a un ejemplo. Elle est belle, cette rose. Je répète, elle est belle, cette rose. Es hermosa esta rosa. Pasamos al punto 3. Se utiliza pour faire référence à une personne ou une chose citée précédemment, para referirse a una persona o cosa mencionada anteriormente. Il est plus adjectif ou il est plus adverbe. Il est más adjetivo o il est más adverbio. Por ejemplo, j'aime beaucoup ce chanteur. Je répète, j'aime beaucoup ce chanteur. En plus, il est très beau. Me gusta mucho este cantante y además es muy bonito. Je répète, j'aime beaucoup ce chanteur. En plus, il est très beau. Vamos a ver un segundo ejemplo. Où est ton frère? Je répète, où est ton frère? Il est là-bas. ¿Dónde está tu hermano? Él está por allá. Où est ton frère? Il est là-bas. Vamos a pasar al punto 4. Se puede utilizar pour exprimer une opinion impersonnelle, para expresar una opinión impersonal. En este caso se utiliza il est más adjectif. Annonce ce qui suit. Más de, más infinitif. Il est más adjetivo, más infinitivo. Por ejemplo, il est fatigant de travailler. Je répète, il est fatigant de travailler. Es agotador trabajar. Il est fatigant de travailler. Hoy hablaremos sobre 2 preguntas muy importantes en francés que se utilizan para identificar cosas o personas. Al finalizar la clase tendrás la capacidad de diferenciar cada tipo de pregunta, así como saber cómo sería la respuesta. Alors, on commence. Ahora, te invito a escuchar de nuevo el diálogo con que iniciamos la clase. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un stylo. C'est qui la pote? C'est moi, Siley. Je peux rentrer? Je vais te parler. D'accord. Como puedes notar, usamos 2 preguntas en el diálogo. La primera pregunta es, ¿qu'est-ce que c'est? ¿Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es eso? ¿Qu'est-ce que c'est? La segunda pregunta es, ¿c'est qui à la porte? ¿C'est qui à la porte? ¿Quién está en la puerta? Repito, ¿c'est qui à la porte? En francés, estas 2 preguntas son importantes a la hora de querer saber sobre cosas y personas.
Veamos juntos cómo podemos usarlas. On utilise l'interrogation qu'est-ce que c'est pour identifier une chose. Usamos la pregunta qu'est-ce que c'est para identificar una cosa. Y l'interrogation qui est pour identifier une personne. Y la pregunta qui est para identificar a una persona. Te repito. On utilise l'interrogation qu'est-ce que c'est pour identifier une chose. Usamos la pregunta qu'est-ce que c'est para identificar una cosa. Y l'interrogation qui est pour identifier une personne. Y la pregunta qui est para identificar a una persona. Ahora, ¿puedes repetirlas conmigo? Qu'est-ce que c'est? Qui est? Qu'est-ce que c'est? Qui est? Qu'est-ce que c'est? Qui est? Ahora vamos a deletrearlas juntos. Qu'est-ce se escribe Q, U, apóstrofe, E, S, T, C, E y punto de interrogación. Qu'est-ce que c'est? Se escribe C, apóstrofe, E, E-S-T. Ahora vamos a ver cómo se escribe qui est. Qui est se escribe Q, U, I, E, S-T. Guión, C, E y el punto de interrogación. Recuerda siempre de agregar el signo de interrogación al final, porque es una pregunta. Vamos a tomar dos ejemplos para entender mejor. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qui est? C'est le professeur de français. Qui est? C'est le professeur de français. Como puedes notar, la primera pregunta se refiere a una cosa y la segunda a una persona. Vamos a traducirlas al español. La primera pregunta fue, ¿qué es que c'est? ¿Qué es eso? ¿Qué es que c'est? ¿Qué es eso? ¿Qui es? ¿Quién es? ¿Qui es? ¿Quién es? ¿Ves qué fácil es? Para entender mejor, presta mucha atención al diálogo a continuación. Salut, Hey, qu'est-ce que tu nous apportes de ton voyage? je vous apporte des pommes et des bananes. Sur-moi ça? Tu rigoles. Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est un cadeau. Un cadeau pour nous et un cadeau pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sé que no entendiste la conversación. Por eso vamos a traducirla en español. 2, 1. Saludos. Hey, ¿qué nos traíste de tu viaje? Les traje guineos y manzanas. ¿Solo eso? ¿Estás bromeando? Hey, ¿qué es eso? Es un regalo. Un regalo para Luz y un regalo para ti. Oh, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Ves qué tan fácil es usar la pregunta ¿qu'est-ce que c'est? Para identificar algo? ¿Y si fuera una persona, qué tipo de pregunta usarías? ¿No sabes? Presta atención al diálogo que sigue. Wow! Comme elle est belle cette photo. Oui, très belle. Alors c'est ta mère qui est à gauche? Qui est? La dame qui est à gauche, c'est dans la photo, c'est ta mère? Oui, c'est ma mère. Oh, comme elle est belle. Merci. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido de manera satisfactoria las actividades que acabamos de realizar, poniendo en práctica lo aprendido en esta lección. Hoy aprendimos a utilizar las preguntas ¿qu'est-ce que c'est? y qui est en francés. Recuerden que estas dos preguntas son muy utilizadas en francés. Sirven para preguntar por personas y por cosas. Qui est? C'est Marie.
C'est le professeur de français. Et qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares y amigos. Como dice Nora Roberts, si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Y si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Con esta frase se despide su profesor de francés et chanson la jeunesse. Y recuerda que la salud es lo primero. Por eso aprendemos en casa preservando la salud. A la prochaine. Recuerda que es importantísimo realizar las actividades propuestas en tu cuadernillo. Y esta es la oportunidad perfecta para revisar las actividades que ya realizaste de los temas que hemos tratado el día de hoy. Y recuerda que puedes solicitar la ayuda de tu maestro guía. Además, es fundamental seguir cuidando nuestra salud y siguiendo los protocolos establecidos. Me despido con esta frase del ilustre Albert Einstein, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Hasta la próxima. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.